Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 14. Vamos a considerar en la nueva versión internacional. Romanos capítulo 1, capítulo 14. People that speak English, we are learning the book of Romans, the first chapter, the verse 14. So I would please, I think, as soon as you get the scripture, you can say Amen. Tan pronto tenga la escritura, por favor de decir Amén. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Repito, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me brindas de compartir la revelación de la palabra. Ella ha sido de bendición a mi vida. Así espero, Señor, que sea para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Es posible que parezca curioso el tema que vamos a compartir en esta mañana. Los cultos e incultos en una congregación. Ese es el tema. Pero permítame decirle que esta expresión la extraje, como leyéramos, de la nueva versión internacional. La versión Reina Valera dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Pero me gusta la versión de la nueva versión internacional. En el año 57 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Romanos. Y hay cartas y hay cartas. Porque en las cartas usted descubre muchas cosas. El ánimo de la persona que escribe y la intención de la persona que escribe. El apóstol Pablo escribe una carta a una congregación que estaba dividida. Así que tenía el reto, a través de esta carta, de buscar cómo él iba a apaciguar la situación en la congregación, cómo él iba a estabilizar la situación en la congregación, cómo él iba a calibrar la situación en una congregación que estaba dividida. En una misma congregación, cultos e incultos. El reto del apóstol Pablo es cómo yo le llego a esta gente. A través de una carta, en la introducción, cómo yo abro paso, cómo yo, diríamos, rompo el hielo para realmente llevarle el mensaje que quiero llevarle de una forma clara y precisa. Si es difícil, complicado, en ocasiones llevar un mensaje de una forma hablada, donde la persona puede ver a usted, puede escucharlo, puede escuchar los cambios de tono, puede ver sus gestos, cuánto más difícil, gracias hermano querido, cuánto más difícil a través de una carta. Así que el apóstol, aunque tenía el reconocimiento de la iglesia de Roma por ser un apóstol, por sus años de ministerio, ya llevaba 25 años de ministerio, era un reto llevar un mensaje claro y preciso a esta congregación. Ahora bien, ¿por qué el apóstol usa la frase cultos e incultos? Déjenme compartir con ustedes un breve trasfondo histórico. La iglesia de Roma, no podemos decir específicamente quién la fundó, pero pudiéramos pensar que hermanos que estuvieron allí presentes durante aquella manifestación del Espíritu Santo, aquella manifestación histórica del Espíritu Santo, el día de Pentecostés en Jerusalén, salieron de allí convencidos de lo que era Cristo, convencidos que había que seguir el cristianismo, convencidos que había que propagar el cristianismo, y llegaron a Roma y encontramos que en sinagoga fundan un templo. Pero ¿qué pasa? Transcurre el tiempo y a esa congregación no solamente había judíos, sino habían griegos, gentiles, aquellos que no eran judíos. La congregación empieza a crecer. Pero ¿qué pasa? Había unos emperadores en Roma, en ese primer siglo de la iglesia, que no favorecían el cristianismo. Así que ellos
señalan sus cañones en contra del cristianismo y empiezan a destruir, a eliminar a todo aquel que promovía el cristianismo. Encontramos un Nerón, un emperador Nerón, matando a los cristianos. Recordarán ustedes mártires como Esteban, Policarpio, los diferentes apóstoles que habían muerto por la causa de Jesucristo por estos emperadores malvados. En el año 49 hay un emperador que se llama Claudio, y este emperador dicta un edicto para sacar a todos los judíos que estaban en Roma. Mire, el estar en Roma significaba un privilegio, un honor. Era como un tiempo que el American Dream era todo lo que la gente quería. Así que la gente compraba la nacionalidad, la ciudadanía, compraban la ciudadanía romana con tal de estar en un sitio que realmente había trabajo, había progreso. Habían 4 potenciales en ese tiempo atrás. Estaba Babilonia, estaba Persia, estaba Grecia, pero en este momento Roma era la cúspide, era el que estaba en todo el poderío. Un ejemplo es que el apóstol Pablo, su padre era judío y compró la ciudadanía romana con tal de estar en el progreso. Mire, así que cuando este emperador en el año 49 tira este edicto, todos los judíos que estaban en Roma tienen que salir. Y los cristianos, los judíos cristianos que habían levantado aquella iglesia, tuvieron que salir de allí. Y entre ellos se encontraban los líderes Aquila y Priscila, una pareja, unos esposos que habían conocido al Señor y eran los que promovían, eran los líderes de aquella congregación. Estos hermanos tuvieron que salir de allí también y llegaron a Corinto. Allí conocen al apóstol Pablo, pero ¿sabe qué? Hay un refrán que dice que no hay mal que dure 1000 años, pero tampoco hay cuerpo que lo resista. Este emperador Claudio fallece, y cuando él fallece, entonces queda eliminado ese edicto y da oportunidad para que nuevamente los judíos regresen a Roma. Aquila y Priscila regresan entonces a su iglesia. Estos hermanos habían perdido todo. Imagínense de usted estar establecido en un sitio y tener que salir y perderlo todo. Regresan a Roma, regresan a la congregación, pero ahora cuando regresan a la congregación, la constitución de la iglesia era diferente. Inicialmente había más judíos que gentiles, que griegos. Luego cuando salen los judíos, quedan solamente gentiles. Y ahora cuando regresan, se dan cuenta que los judíos son la minoría. Los judíos entonces empiezan a tratar de imponer sus dogmas relacionados al alimento y a otras cosas más. Y ahí empieza un conflicto, un choque de trenes entre dos culturas. Los gentiles, los griegos y los judíos en una misma congregación. Pablo dice que él se siente deudor de compartir el evangelio a cultos e incultos, a sabios y a no sabios, a entendidos o a ignorantes. ¿Y por qué él usa esta expresión? Pablo descubre que en esa congregación había un subgrupo. Había dos grupos, judíos, gentiles, pero había también un subgrupo. El término griego en griego es helen. Se encuentran los helenistas. Estos eran unos griegos que eran estudiosos, que eran muy entendidos, que eran muy inteligentes. Recuerde que precisamente de Grecia procedían los grandes filósofos. Así que había otros grupos dentro de los griegos que eran conocidos como los bárbaros. Y los bárbaros eran reconocidos porque su acento no tenían la misma capacidad que estos hombres educados, que estos griegos educados de pronunciar las palabras. Así que una vez que empezaron a hablar, se daban cuenta de que eran bárbaros, que no eran los griegos intelectuales. Ese era el subgrupo que había en la congregación, y Pablo le tiene que escribir y decirle:
Yo quiero ir allí. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. El apóstol Pablo definitivamente tenía un arte de escribir y enfrentar situaciones en las congregaciones. Yo quiero que usted lea conmigo en Romanos 1 del 11 al 14 para que tengamos un poquito más de conversación de lo que Pablo quiere decir a la iglesia. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Miren lo que el apóstol le está diciendo. El apóstol no había tenido la oportunidad de llegar a esa congregación de Roma. Pero le dice, gente, hermanos, en mi intención, en mi corazón está el deseo de llegar donde ustedes. Quiero compartir con ustedes un don. Y cuando hablamos de don, hablamos de un regalo de Dios, hablamos de una habilidad que Dios da. Yo quiero compartir con ustedes el don de la enseñanza de la palabra. Pero no solamente quiero hacer eso, quiero fortalecerlos. Pero de momento él hace un par y dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido ir a visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recordar un fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre otras naciones. Y ahí es que dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Yo quiero que usted vea la intención del apóstol Pablo con una congregación que está dividida. Yo quiero que usted vea lo que Pablo le dice a ellos. Pablo le está diciendo a ellos, yo quiero ir a la congregación para fortalecerlos, pero a la misma vez yo quiero que ustedes me fortalezcan. Pablo le está diciendo, no importa que hayan cultos, incultos, entendidos, ignorantes, griegos, judíos, no importa la composición de la congregación, esa congregación debe estar constituida por hombres y mujeres que estén dispuestos a fortalecer a todo aquel que llegue allí. Mi intención, no importa que yo sea un apóstol, no importa que lleve 25 años en el evangelio compartiendo la palabra, no importa la experiencia que yo tenga, mi intención de llegar a la casa del Señor es fortalecer, pero también ser fortalecido. Mire, hermano, Pablo le dice, yo quiero compartir con ustedes la enseñanza de la palabra, pero yo quiero que compartamos el hecho de ser fortalecidos, porque todos tenemos una misma fe. Los fundamentos de la iglesia lo establece Pablo también a la carta de Efesios, capítulo 4, del 4 al 6, cuando él dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Yo no sé si usted puede adorar al Señor a lo que está escuchando. No sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir con este mensaje. El fundamento de la iglesia está en uno, el número uno. En la iglesia de Dios no hay espacios para grupos ni subgrupos. ¿Sabe qué dice Pedro? Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hace 40 años atrás mi papá predicaba y decía que la iglesia no era una tienda por departamentos. Y él añadía y decía, y el cielo, el reino de los cielos, el gobierno de Dios, no es una tienda por departamentos.
Donde usted vaya, aquí está el departamento de niños, el departamento de adultos, el departamento de damas, el departamento de caballeros. No, esa no es la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo, unidos por una misma fe. 1 Pedro 3:8 dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Déjeme incluir al apóstol Santiago. Porque el apóstol Santiago dice algo bien interesante. Capítulo 2 de Santiago, versículo de 1 al 5. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. La versión Reina Valera dice acepción de personas. Escucha bien lo que dice Santiago. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro, ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a los que lo aman. En la iglesia de Cristo no hay espacio para grupos ni subgrupos. En la iglesia de Cristo tan importante es el culto como el culto, tan importante es el ignorante como el sabio, tan importante es el griego como el judío, tan importante es el blanco como el negro, el pobre y el rico. Todos son importantes porque todos son lavados con la misma sangre. Dáselo fuerte al Señor. Diga conmigo: aleluya. Otra vez: aleluya. Ya voy a terminar. Ustedes saben que yo soy corto. Y como decimos en buen puertorro, directo al hígado. Yo creo que usted se lleve el mensaje claro y preciso en corto tiempo. Quiero decir mucho con poco. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le digo lo siguiente. Escucha, Lupe, que de esto conoce muy bien. Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. La otra versión dice que el sol se ponga sobre su enojo. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Versículo 31. Escuche bien ahora. Iglesia, escuche bien. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo creo que la iglesia puede vivir en armonía, pero en ocasiones hay que recordarle este tipo de mensaje a la congregación. Como he dicho anteriormente, una vez yo fui a un training de supervisión, y en aquel training, luego de 8 horas, aquel conferencista nos dijo: el éxito de un supervisor está en el factor R. 3R. Factor R. 3R. Repetición, repetición y repetición. Las cosas hay que repetirlo. ¿Cuántas veces los padres tienen que repetir las cosas a los hijos? ¿Cuántas veces las parejas tienen que recordarse las cosas unos a otros? Acuérdate de esto. Come on, make it simple. Los cultos e incultos en una misma congregación. Hermanos, es necesario que usted y yo convirtamos el templo de Dios en una casa de fortaleza,
vengamos con el propósito de fortalecer y de ser fortalecidos. Pablo le dice a la congregación: yo quiero ir a visitarlos con el propósito de, independientemente sean cultos o incultos, de fortalecerlos y ser fortalecidos. Miren, a mí me encanta lo que dice el salmista David en el Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo no sé si usted puede decir eso conmigo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Usted sabe la bendición de usted llegar y ver a su hermanito y saludarlo y ver esa sonrisa de ese hermano. Usted sabe la bendición que yo siento cuando llego por esa puerta con mi cargamento y ya nuestra hermana Lynn tiene un sensor que detecta cuando yo estoy llegando y ya se asoma para ayudarme a cargar mis bultos, y hasta la guitarra a veces la puede construir. Lynn, esto pesa, déjame ayudarle, pastor. Fortalecernos y ser fortalecidos. Qué importante que yo llegue a la iglesia con la actitud de fortalecer. Usted no sabe cuál es la situación de su hermano. Usted no sabe cuál es la pena de su hermano. Hoy usted está alegre, mañana está triste. Pero en el día que usted está alegre es necesario que usted comparta su gozo con el que está triste. Le dé ánimo, lo fortalezca, porque mañana Él es quien lo va a fortalecer. El salmista también, el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi lema en la Academia de Música: siembra música, cosecha armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso, qué sabroso, qué bueno es habitar los hermanos juntos, pero no solamente juntos, porque pueden estar juntos y desarmonizados. Pueden haber muchas notas juntas desarmonizadas. Es necesario que esas notas estén juntas, pero armonizadas. En el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Póngase de pie, iglesia. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Siento el deber de ir a vosotros, compartir un don espiritual, fortalecerlos y ser fortalecidos.